Durante el siglo XXI, el calentamiento global superará los 1,5 y 2 grados, a menos que tengan lugar profundas reducciones en las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Hacer frente al cambio climático es un desafío urgente, ya que está teniendo un impacto cada vez más severo en todos los medios y sectores, en los ecosistemas, la biodiversidad, las infraestructuras y los sistemas productivos, además de nuestra salud y en nuestra alimentación. Por ello, debemos asumir el compromiso de trabajar para paliar sus efectos y preparar la transición hacia un nuevo modelo energético basado en una economía circular baja en carbono, que sea capaz de aprovechar los recursos disponibles con mayor eficiencia y que plantee la sustitución progresiva de las energías fósiles, las causantes de emisiones de gases de efecto invernadero, por las renovables. En este contexto se encuadran, por una parte, las políticas de mitigación que persiguen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de sumidero de CO2 y, por otra parte, las políticas de adaptación que persiguen reducir los riesgos que origina el cambio climático para el medio ambiente y los sistemas sociales como la economía, la sociedad, las infraestructuras y los equipamientos. Las declaraciones de emergencia climática aprobadas por este Parlamento y el Gobierno de Navarra, por el Parlamento Europeo y por el Gobierno de España, entre otros organismos, justifican la necesidad y la urgencia de la tramitación de la presente Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que materialice el marco jurídico de actuación. Además, a las grandes amenazas que afligen actualmente a la humanidad, como el cambio climático y la pandemia de la COVID-19, se suma una nueva crisis mundial, como es la originada por la invasión de Ucrania. Todas estas amenazas demandan objetivos comunes, un liderazgo valiente y cooperativo. La aparición de la crisis del coronavirus y su posterior recuperación debe constituir una oportunidad para encaminar el planeta hacia un camino más sostenible e inclusivo, una senda que aborde el cambio climático, que proteja el medio ambiente, invierta en la pérdida de la biodiversidad y, sobre todo, que garantice la salud y la seguridad a largo plazo de la humanidad. Igualmente, la crisis energética nos hace ser aún más conscientes de la importancia de reducir nuestra dependencia de países terceros en la medida de lo posible, una apuesta clara por la soberanía energética. La Comunidad Foral de Navarra, en línea con el compromiso del Estado y el compromiso internacional frente al cambio climático y la transición energética, está dando pasos en esa dirección. Recordar, en 2015, coincidente con la COP21 de París, el Gobierno de Navarra firmaba, junto con más de 100 regiones de todo el mundo, la iniciativa denominada Red Under Tomorrow, asumiendo el compromiso de reducción de emisiones para que en el año 2050 se sitúen entre el 80% y el 95% por debajo de los niveles del año 1990. En el 2018, el Gobierno de Navarra aprobaba la hoja de ruta de cambio climático de Navarra, CLINA, tras un proceso de trabajo, reflexión y debate en el propio Gobierno y con todos los agentes sociales interesados. CLINA es una estrategia ambiental integrada y transversal que recoge, alinea todas las políticas sectoriales e incorpora los compromisos internacionales y europeos en materia de cambio climático y fija como objetivo de mitigación alcanzar una reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de al menos un 45% para 2030 y un 80% para el 50 con respecto a las del año 2005 y como objetivo de adaptación que Navarra sea un territorio sostenible y resiliente. Simultáneamente a CLINA, el Gobierno de Navarra aprobaba el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, un plan marcando objetivos y líneas de actuación sobre la necesaria transición energética, un plan que establece la planificación energética y la integración y la coordinación con otras planificaciones sectoriales como la industria, transporte, vivienda, medio ambiente o planificación del territorio. Un plan 2030, que marca también las líneas principales sobre la transición hacia ese nuevo modelo energético basado en el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética y el autoconsumo. Además, entre las iniciativas relevantes en Navarra podemos citar la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad, la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular, el proyecto integrado Life Nadapta sobre adaptación al cambio climático, la adhesión al Pacto de Alcaldías y la implementación de las Agendas 21, la adhesión a la Agenda 2030, entre otras. También, como tuvimos oportunidad de compartir en la Cumbre del Clima de Glasgow el pasado mes de noviembre, Navarra es una comunidad ambiciosa y, además, una región con voz propia en Europa en políticas medioambientales.
Y es que yo creo que todos y todas las que estamos aquí lo sabemos, la sociedad navarra es una sociedad comprometida. Las instituciones y la ciudadanía de la comunidad foral somos conscientes del alcance y de la urgencia de hacer frente conjuntamente al cambio climático a nivel mundial, en la vida, en la economía y en la sociedad presente y futura, y de que su magnitud exige valentía política y social para adoptar las medidas más efectivas y más justas. Ciudadanía, empresas y entidades en su calidad de productores o de consumidores estamos obligadas a contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de los compromisos internacionales y de los instrumentos previstos en esta ley foral, bien sea a través de la búsqueda de la mayor eficiencia en el uso energético o del cambio hacia el consumo de energías renovables o por el fomento de la economía circular. El Gobierno de Navarra, al igual que el resto de poderes públicos, debemos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y de mejorar la calidad de la vida, defender y restaurar el medio ambiente, apoyándonos en la indispensable solidaridad colectiva. En ese sentido, la ley que hoy vamos a votar es una ley participada, es una ley ambiciosa y es una ley con medidas concretas para la mitigación y la adaptación al cambio climático que comprometen a la sociedad navarra en su conjunto, tanto a las personas como a las entidades públicas y privadas. Y es una ley precisa, puesto que desarrolla normas concretas, no se limita a ser declarativa. Y por poner algunos ejemplos de diferentes ámbitos, en el ámbito de las energías renovables y considerando el potencial de reducción de consumo energético y de emisiones energéticas de los diferentes sectores y actividades que se llevan a cabo en Navarra, esta ley foral establece obligaciones para promover la generación de energía renovable, minimizando el impacto ambiental, optimizando los emplazamientos actuales de las instalaciones de generación, aprovechando las superficies urbanizadas e impulsando la implicación de la ciudadanía, instituciones y agentes locales mediante herramientas cooperativas como el autoconsumo compartido y los proyectos energéticos que se realicen a nivel municipal o comarcal a través del desarrollo de comunidades energéticas, ya que estos proyectos aportan beneficios sociales, económicos y medioambientales. Se instalarán sistemas fotovoltaicos en todos los edificios existentes de más de 2.000 metros cuadrados, así como en todos los edificios de nueva construcción y en aparcamientos públicos y grandes superficies. El Gobierno de Navarra impulsará un plan de acción para fomentar la implantación en territorio navarro de comunidades ciudadanas de energía o comunidades de energías renovables en colaboración con los municipios para el desarrollo de la energía, de la generación de energía de proximidad. Se establecen obligaciones concretas para las distribuidoras energéticas. Se regula la instalación de energía eólica y solar en suelo no urbanizable. Se elaborará un plan de fomento del uso de la madera y la biomasa. Los suministros de biomasa, además, deberán producirse a menos de 140 kilómetros del punto de consumo. Se prohíbe uso de combustibles fósiles en explotaciones agropecuarias de determinado tamaño a partir del 1 de enero del 2030. En 5 años, las explotaciones agropecuarias cuyo consumo anual sea superior a 1.000 kilovatios deberán disponer de instalaciones de autoconsumo. En el ámbito de la edificación y el alumbrado público, el 1 de enero del 2030, en los edificios de uso residencial y terciario de nueva construcción, no se instalarán sistemas térmicos abastecidos por combustibles fósiles. Los nuevos desarrollos urbanísticos reservarán una superficie para la generación de la energía que consuman. La ley obliga también a un rendimiento mínimo de las calderas para el 2025 y para el 2030. Se limita la apertura continua de las puertas de acceso a locales que dispongan de climatización artificial. Se regula la climatización de espacios abiertos como estufas en terrazas. Se prohíbe el alumbrado ornamental nocturno. En 2030, las instalaciones como refuerzo de pasos peatonales, intersecciones en vías urbanas, etcétera, deberán disponer de dispositivo de detección de presencia y, además, se recogen medidas contra la contaminación lumínica. En el ámbito de la Administración, además entendiéndola como organismo ejemplarizante, esta ley supone o establece obligaciones concretas de planes de reducción, instalación de renovables, auditorías energéticas, implantación de la figura de gestor energético, la movilidad sostenible o puntos de recarga eléctrica. En cuanto a las personas más vulnerables, esta ley contempla que las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, de agua potable y de gas no podrán interrumpir los suministros a las personas o las familias en situación de vulnerabilidad económica en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Además, en 2 años, el Gobierno de Navarra elaborará una estrategia de transición justa que realice un diagnóstico de los sectores económicos y sociales afectados por la transición energética y, además, establezca medidas para paliar sus efectos negativos. En la acción climática, las mujeres son imprescindibles agentes de cambio para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. La presente ley foral así lo considera, incluyendo el enfoque de género como un principio rector, garantizando la presencia y la representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de gobernanza, promoviendo su participación, la generación de registros de datos cualitativos mediante desagregación por sexo y la elaboración de análisis y estudios con perspectiva de género. Las medidas fiscales constituyen también una herramienta eficaz en la lucha contra el cambio climático y las administraciones públicas debemos estudiar la implantación de aquellas que fomenten la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático. Esta ley fija la elaboración de un proyecto de ley que recoja las medidas de fiscalidad ambiental que se consideren más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Unos objetivos ambiciosos, puesto que Navarra asume los establecidos en el Reglamento Europeo de junio del año pasado y que establece como objetivo vinculante la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% en el año 2030 con respecto a los niveles del año 1990. Y además, voy terminando, esta ley fija la creación de una agencia de transición energética, la creación de una asamblea ciudadana de cambio climático, crea también el registro de huella de carbono de Navarra y contempla un régimen sancionador, dada la repercusión que las infracciones a esta ley generan en la lucha contra el cambio climático. En definitiva, hoy vamos a votar una gran ley para Navarra. Se cierra así un importantísimo e intenso trabajo desde el inicio de la legislatura a nivel técnico, de trabajo interdepartamental del Gobierno de Navarra, de participación pública y también mejorada por las enmiendas de los distintos grupos en esta misma Cámara. Por todo ello, hoy es un día para felicitarse. Esta ley llega además en un momento esencial en el que la emergencia climática o a la emergencia climática se le suma la crisis energética y por eso es tan importante, es imprescindible que Navarra tenga una herramienta que pueda responder a los grandes retos medioambientales y energéticos a los que nos enfrentamos como sociedad, pero además que nos interpelan a las administraciones, a las empresas y a la ciudadanía. Con esta ley estoy convencida que avanzamos en la exigencia climática energética con esa ambición que se merece el planeta y que se merecen las personas. Muchas gracias, mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.